¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en este martes 16 de agosto del año 2022. Estimado Rodrigo, un gusto saludarte de regreso aquí en México con toda la información del análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues es una mitad de mes ya. Ha habido algunas noticias relevantes, algunos datos trimestrales que todavía se están dando y están surgiendo. Platícanos cómo se sienten los mercados en estos momentos en el mundo. Así es, estimado Brian, el optimismo de los mercados regresó en esta semana. En la Bolsa Mexicana de Valores tuvimos una subida superior al 2%, el Dow Jones de igual manera superior al 2%, y el Nasdaq, la tecnología, superior al 4%, estimado. Entonces, nuevamente hay buenas noticias, hay ánimo, sobre todo el tema más relevante de la semana en Estados Unidos, estimado, fue el tema de la inflación. Fue un tema sumamente interesante lo que pasó. Se esperaba un aumento en la inflación, sin embargo, no se dio. La inflación mes a mes en Estados Unidos fue una inflación de cero mes a mes, lo cual nos dejó una inflación anual del 8.50 aproximadamente, más o menos. Entonces, el hecho de que ya los precios no subieran fue una gran noticia para los Estados Unidos. No quiere decir que los precios no se movieron, hay que aclarar eso con el público. Lo que pasa es que la combinación de productos de la muestra que toma en Estados Unidos, al sumarlos, dio cero. Es decir, algunos productos subieron de precio, sobre todo en los alimentos, y algunos otros productos redujeron su precio, principalmente los energéticos, el precio del petróleo un poco a la baja, y lo cual hizo descender el precio del petróleo en Estados Unidos 7.70. Entonces fue un golpe muy duro, lo cual hizo que en términos generales no hubiera un aumento de precios de un mes a otro en Estados Unidos. Esta fue la gran noticia que marcó la jornada de la semana pasada, porque le dio un ánimo. O sea, la gente sí esperaba un aumento en la inflación, incluso ponían una inflación anual de 9.1%, quedó en 8.5%, entonces bastante bien, estimado. Y sobre todo lo que vino después de esta gran noticia, el cambio de perspectivas. La perspectiva en Estados Unidos, estimado, estaba que iba a la inflación a cerrar sumamente alta en el año. Ahora la expectativa de los consumidores es que la inflación va a empezar a disminuir de aquí a final del año. Y eso es sumamente importante, porque cuando el consumidor en estas épocas de alta inflación está pensando que los precios van a subir, ellos en lo que se dedican van a encarecer los precios. Entonces, cuando la mayoría de gente piensa que el precio va a subir en el futuro, porque viene el futuro y va a subir sin una razón aparente, es cuando se pueden venir estas espirales inflacionarias que no tienen fin. Pero ahora este dato de la inflación, al quedar en cero, cambió la perspectiva del consumidor en Estados Unidos. Piensa que la inflación va a reducir de aquí a final del año, lo cual es una muy buena noticia para Estados Unidos, porque ya la presión inflacionaria, porque sí, va a desaparecer, y ahora sí viene una presión inflacionaria sustentada por algún motivo, que también puede pasar, pero bueno, ya es mucho más digerible, ya es mucho más consciente esta presión inflacionaria, y no solo por el hecho de ser el futuro, vamos a subir los precios. Entonces, por este lado, viene una muy buena noticia para Estados Unidos. De igual forma, otra cosa que apoyó es que muchos materiales de construcción vinieron a la baja en los Estados Unidos su precio. Entonces también empieza a normalizarse la inflación. Aún obviamente no están esperando un cierre sumamente bueno, porque incluso los más aventurados, los que traen los más optimistas, dicen que la inflación va a cerrar en 6% en Estados Unidos, estando en 8.5 en este momento, estimado. Entonces, es muy optimista, pero este dato a inicios del año era sumamente pesimista. Una inflación del 6% en Estados Unidos es sumamente elevada, estimado. Ese es el verdadero problema.
pero en Estados Unidos, es mucho. Entonces, jamás he pensado en llegar a ese número. Y ahorita es el número optimista. Entonces, la inflación está controlándose, no se ha terminado, pero por eso les hemos dicho, la inflación muy probablemente va a durar un año más, porque ahora vamos a empezar a comparar datos de inflaciones elevadas una con la otra, y es lo que ahora sí va a empezar a disminuir el índice de inflación, y por eso la subida de tasas de interés a nivel mundial va a continuar este año. Muy probablemente el próximo año se van a mantener para a finales del año, principios del 2024, empiecen a venir las bajas de tasa. Más o menos algo así es lo que va a pasar, estimado. Eso es lo que se espera. Claro, es una cuestión que está cambiando sumamente, hay muchos datos, pero esa es la perspectiva inflacionaria de Estados Unidos, lo cual ya cambió de dirección, ya se volvió buena, y ahorita más adelante, estimado, vamos a platicar qué pasa en México con este mismo dato. Sí, estimado, creo que el dato de la inflación es el que está en la mira de todos los analistas. Pensar que ya se tocó un techo en la inflación es muy pronto, a pesar de que el dato que nos mencionas ha sido positivo, porque es un dato muy positivo. Creo que es muy pronto para decir que ya se tocó techo. Entonces, como tú lo mencionas, esto podría todavía durar un tiempo prolongado. Creo que el que existan estas buenas noticias o estos rayos de luz pueden dar optimismo al mercado y de alguna forma eh, crear esa confianza entre el inversionista, porque curiosamente hay datos mixtos, estimados. O sea, tenemos datos, por ejemplo, de Japón, donde reportan un crecimiento en el PIB trimestral del 2%, en el último trimestre en el PIB anualizado. O sea, hay un aumento del 2%, no están en recesión, por ejemplo. Es un dato positivo. Pero están luego los datos de China, que por el COVID-0, por el cierre de ciudades, el cierre de muchas fábricas, han tenido una contracción. Entonces estamos viendo escenarios mixtos. Pareciera que cada país está enfrentando la situación económica de la forma en cómo se le está mostrando y tomando las medidas necesarias para poderlo contener, que pareciera que a pesar de que estamos globalizados, en el mundo y que la economía está hiperconectada, las soluciones y todas las consecuencias que está teniendo cada país en específico, pareciera que el camino que se está marcando es de un escenario mixto. También podríamos ver que es muy probable que tenga que ver muchísimo con la situación geopolítica que vive cada país. Por ejemplo, China, que está en un conflicto constante con los Estados Unidos en últimas fechas por Taiwán, también podría estar generando miedo a los inversionistas a que pueda estallar una guerra como lo que pasó con Rusia y Ucrania, que las provocaciones empezaron a darse por parte de Estados Unidos apoyando a Ucrania, en este caso Estados Unidos apoyando a Taiwán, y que pueda hacer eso una bomba de tiempo que haga estallar una guerra. Y aquí es algo muy interesante, estimado, porque en el caso de Rusia con Ucrania, teníamos como que una visión de lo que Vladimir Putin podría hacer y de las decisiones que podía tomar rumbo a esta guerra. Incluso hablábamos en febrero de que cuando todo esto inició, la guerra en Ucrania iba a ser lenta, porque era la forma o es la forma como Vladimir Putin iba o va a poder presionar a Occidente para desistir en algún momento de apoyar a Ucrania y tomar el territorio. Y se está dando. Pero no sabemos con los chinos cuál vaya a ser una reacción en caso de que estalle una guerra por Taiwán, porque ellos siempre han declarado ese como territorio propio. Y pareciera que los chinos, como lo han hecho a lo largo de los últimos 40 años que han sorprendido al mundo, los chinos son muy rápidos y son sumamente estratégicos. Entonces yo creo que una guerra, que esperemos no suceda, porque también eso sería algo que afectaría muchísimo a la economía mundial. Yo creo que los chinos irían por una guerra express y rápida, pero podría ser devastadora. Y creo que esos escenarios son los que están manteniendo a cada país por región estos resultados o estos pronósticos tanto positivos como negativos referentes a su situación económica. Creo que los casos particulares los vamos a seguir viendo en todo el mundo,
dependiendo de la zona geográfica, del asunto geopolítico y el involucramiento que tenga cada uno de los países con algún tipo de conflicto bélico, estimado. Así es, estimado, eso es muy claro, incluso vemos la cosa tan diferente, estimado, tan cambiante, que por ejemplo tenemos aquí el caso, ¿no? En China, tú lo dices, incluso se desacelera, incluso el Banco de China hizo un recorte a su tasa de interés para promover el crecimiento. Entonces, a nivel mundial se suben tasas y China por su política de COVID cero, ahora resulta que está bajando incluso la tasa de interés, lo cual es sumamente interesante, ¿no? Porque China está yendo contrario al mercado. Y claro, China está a la puerta de poder tener problemas económicos con Estados Unidos, por lo que pasó con Pelosi, las sanciones que pudieran aportar los chinos, problemas y demás, ¿no, estimado? Entonces realmente sí es una cuestión bastante seria, bastante interesante. Y por ejemplo, cambiando un poco acá el ámbito, ¿no? A México, por la cuestión que hicimos, ¿no? Depende de qué parte del mundo se está viviendo la situación. Aquí en México, estimado, también tuvimos dato de la inflación, una inflación sumamente elevada de 8.15%, muy tremenda inflación que tenemos, ya andamos rompiendo récords y que al mismo tiempo pues el dato no es nada positivo, viene la decisión por parte del Banco de México de su movimiento de tasas de interés, el anuncio de política monetaria y viene otro aumento de 0.75%, estimado. Como lo platicamos la semana pasada, las tasas vuelven a subir de manera importante, entonces Banco de México llega a tasa del 8.50, en este momento pues se está teniendo una utilidad, ¿no? Porque al final la tasa es 8.50, la inflación 8.15, está por encima de la inflación la tasa, pero muy apenas, estimado, muy por apenas. También, al igual que la Reserva Federal, ahora con esto, Banco de México dijo que es muy probable que el ciclo de alza de tasas ahora sí se ralentice, ya empiezan a hacer subidas de tasas más graduales, de 0.25, 0.50, muy probablemente ya las de 8.75 ya se terminaron, pero pues ahora sí que los datos de la inflación no siguen siendo positivos, incluso Banco de México aumentó el pronóstico de la inflación, lo cual no es bueno en estos momentos, quiere decir que va a haber más inflación de aquí a final del año y vemos todavía cómo en México tenemos este problema, ¿no? Todavía no lo hemos combatido como parece ser que Estados Unidos ya empezó esta transición ahora a que la inflación se empieza a controlar. En México aún no se ve claro esto, los datos no lo marcan, eso es sumamente importante. En los datos no estamos viendo todavía esto, entonces hay que ver qué pasa todavía, estimado. Todavía creo que hay falta aquí en nuestro país bastante, incluso dos marcas muy importantes de consumo van a aumentar sus precios esta semana. Una se dedica a los lácteos, la otra es una refresquera muy importante, ambos van a subir precios. Entonces vemos cómo la inflación todavía no está controlada, lo hemos dicho, aquí tenemos una ventaja, por un lado del subsidio a la gasolina, por eso no se ha vuelto tan volátil, porque como está subsidiada, necesitamos que baje mucho para que ahora sí empiece a bajar lo real. Y porque ahorita lo que baja es el subsidio, o sea, hay menos subsidio por parte del gobierno. Eso es lo que está reduciendo, pero no el precio de la gasolina como tal. Y lo hemos dicho, ¿cuánto va a poder afectar este impacto del subsidio a la gasolina en nuestro país para la inflación? Porque estamos controlando la inflación, o sea, la estamos deteniendo, pero va a ser un hueco en las finanzas públicas. Entonces, por ahí también se puede venir un problema. Entonces, pues la decisión de aquí de Banco de México, los analistas marcan que va a ser 9.50 la tasa de referencia para el cierre del año, bastante elevada, lo hemos dicho. Si tú eres un ahorrador y estás cobrando intereses, estas subidas de tasas te benefician, pero si tú eres un usuario de crédito y pagas la tasa de interés, estas subidas te afectan porque estás pagando una mayor cantidad de interés. Entonces, esto es muy importante para nuestra planeación financiera. Más o menos saber cuánto vamos a pagar de intereses de aquí en el futuro para ver si financieramente nos es costeable o no, o ver cómo nos vamos a poder defender de este efecto. Pero que sepan que las tasas de interés todavía pueden seguir subiendo y eso es un problema, bueno, no es un problema, pero es algo que tener muy a consideración, estarlo viendo y que la inflación empiece a controlarse. Eso es sumamente importante en nuestro país, estimado.
Sí, creo que esa parte de la contención de la inflación por el subsidio de la gasolina, pues de alguna forma ha sido, pues, podemos decir que es benéfica, porque al final lo es, no ha rebasado la inflación los dos dígitos. Entonces el problema es la parte presupuestaria, cómo se va a ver afectada en el futuro. O sea, todo el dinero de los excedentes petroleros se está yendo en subsidiar la gasolina. Pero es como en algún momento hablábamos aquí en el programa durante los tiempos duros de la pandemia, en el que hablábamos del riesgo moral que tenían los países en relación a abrir la economía y que la gente se contagiara, o mantener a todos confinados y tener la economía cerrada y ver cómo poder hacer circular la economía. Y al final de cuentas, pues bueno, cada país tomó su determinación. Será el tiempo el que dé respuesta a si fue una buena decisión o no. Creo que las empresas que están aumentando los precios, en el caso, por ejemplo, te hablas de una refresquera, una empresa de lácteos, marcas reconocidas aquí en México, creo que es parte de el efecto que en su momento ellos van a tener que aumentar, ajustar sus precios para obviamente continuar teniendo un margen de utilidad razonable para poder continuar con su negocio, porque al final es un negocio. Y creo que algunas empresas han logrado contener los precios para, pues de alguna forma, no evitar también que sus ventas bajen, porque también es cierto que sí aumentan los precios, la gente empieza a dejar de consumir. Lo hablábamos en algún momento de cómo la gente incluso va al supermercado y ha cambiado incluso de marca de algún producto en específico, pues por marcas más económicas para pues ahorrar o ajustar el presupuesto con el que se cuenta para hacer el supermercado. Entonces creo que todos estos datos al final nos arrojan que hay que pues continuar esperando a que estas noticias se sigan dando. Como bien lo decías tú, dependiendo de la región del mundo es como lo vemos. Ojalá en México sí se llegue a un techo de la inflación y pueda ir bajando poco a poco. Pero como bien lo dices tú, esto pues, bueno, también es por factores externos. El mundo está globalizado, pendemos de un hilo. Antes era la pandemia, antes era el coronavirus, ahora es alguna situación en un conflicto bélico que haga que se disparen los precios de los combustibles y eso suba todo. Entonces creo que vivimos tiempos de cambio, estimado. Yo creo que lo que hablábamos hace 2 años, o cuando grabábamos el programa hace 2 años, no nos imaginábamos un escenario como el de ahora, en el que estamos muy al pendiente de situaciones de conflictos bélicos. Entonces, pues creo que estamos en una época de cambio, en un nuevo orden mundial, si lo podemos llamar así, en el que pues estamos a expensas de todos, estimado. Ahora sí que la incertidumbre es lo único cierto, y es lo único que podemos estar seguros de que las cosas pues pueden cambiar en cualquier momento. Así es, estimado, lo dices muy claro, ¿no? Hay una gran incertidumbre a nivel mundial, están pasando varias situaciones, estamos viendo, ¿no? Tres economías viviendo situaciones muy diferentes. Estados Unidos parece ser que ya llegó al techo de la inflación. México, que aún no vemos la luz al final del túnel en el tema de la inflación, las subidas de tasas todavía vienen. China, que incluso ya está bajando tasas de interés para impulsar su crecimiento. Entonces, cada uno viviendo una cuestión diferente. Y creo que por ahí, estimado, viene un tema bien interesante. Tú, ¿qué hora que estuviste de viaje, que saliste en Colombia? ¿Qué está pasando, estimado? O sea, México sigue con aumento de tasas, Estados Unidos parece techo, China reduciendo tasas, Colombia, nuestro hermano sudamericano, ¿qué ve, estimado? ¿Qué están viendo? ¿Qué está pasando allá? ¿Qué nos puedes contar? Hay algo muy interesante en Colombia, que es la reforma tributaria. Algo similar a lo que se vivió en México, en el que las grandes compañías pues se les va a obligar a que paguen sus impuestos como se debe. Creo que ese es uno de los temas que está causando polémica en Colombia, la reforma tributaria, que no va más allá que creo que como cualquier país democrático, pues que se paguen impuestos. Pero allá está sucediendo algo que pasó ya en México,
que es el aumento de impuestos, o gravar más bien impuestos a las bebidas azucaradas, algo que ya pasó en México, o sea, algo que ya vivimos nosotros y que ellos apenas comienzan a vivirlo, que viene una reforma tributaria en la que se va a gravar a todos los productos que tengan azúcar, como una estrategia también para el control del consumo de este tipo de productos y en beneficio también de la salud. Que bueno, que hemos visto en México que bueno, eso al final no es una estrategia como tal eh, certera para combatir el consumo de productos que son chatarra como tal, pero que de alguna forma pues sí le puede beneficiar a los gobiernos el recaudar impuestos porque la gente no deja de consumir. Es como el caso de los cigarrillos, por ejemplo, han subido de precio durante años y al final de cuentas la gente lo sigue consumiendo. Entonces allá está el miedo de la reforma tributaria por el aumento de los precios que se va a dar en los productos que contengan azúcar. Eso por un lado. Y algo que me llamó mucho la atención, estimado, y creo que los noticieros no lo tocan, no lo hablan, estando en la frontera con Venezuela, la gente está muy, muy pendiente de que la frontera se abra nuevamente con su país hermano, que es Venezuela, que comparten más de 2.000 kilómetros de frontera. Y están esperando la apertura porque hablan mucho de que cuando se abra la frontera nuevamente y el comercio empieza a circular, contrario a lo que conocemos por los medios tradicionales de que Venezuela está sumergido en una crisis, lo cierto es que los colombianos que viven en esa zona están esperando la apertura de la frontera porque una gran parte de la economía venezolana por la hiperinflación se ha dolarizado. Entonces están esperando que se abra la frontera porque muchos venezolanos puedan ir a Colombia a hacer sus compras y de esta forma empieza a circular más el dinero. Los mismos empresarios locales lo están esperando con mucho anhelo. Eso por un lado. Y por el otro, en el que los mismos colombianos que viven en la frontera, que tienen un precio de gasolina pues muy por debajo de lo que se vive en Bogotá y en algunas otras zonas de Colombia, está sumamente barato, estimado. O sea, hablando de aproximadamente 35, 40 pesos mexicanos el galón de gasolina regular en la frontera, en la ciudad colombiana. Pero los ciudadanos colombianos hablan de que si se cruza Venezuela, el galón de gasolina regular cuesta medio dólar. Entonces para ellos también va a ser muy benéfico ir y cargar gasolina del otro lado de la frontera y que la economía empiece a circular. Entonces con la llegada del nuevo gobierno del presidente Petro en Colombia, ya se anunció la apertura de la frontera, entonces están a la espera de las aperturas de ambas fronteras, del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, y con ello seguramente va a ser muy beneficioso para la economía de la franja fronteriza y de ambas partes como país. Y creo que esto marca algo muy importante, estimado, que es lo que hablábamos. Dependiendo de la región del mundo es como vamos a ver que cada país va a resentir el tema de la inflación a nivel mundial de alguna manera o de otra, o lo va a resentir o lo va a tener de una forma u otra. Ese es un caso específico que seguramente se van a vivir diferentes situaciones, pero pues bueno, aunado a ello, veremos en un futuro ya cuando se dé la nota de cómo se abre la frontera, vamos a ver muchas realidades y seguramente lo estaremos contando aquí en el programa, estimado. Así es, estimado, y mira cómo vemos nuevamente que depende de cada país, cada región, la situación está siendo sumamente diferente. Lo que nos platicas es algo positivo para Colombia al abrir la frontera. Viene la parte de impuestos, pero también el gobierno se puede beneficiar de una mayor recaudación y con ello invertirlo y ayudar al crecimiento. Vamos a ver qué pasa, pero vemos como ahorita en una economía tan globalizada y tan golpeada por la pandemia, por el COVID, aún sigue habiendo diferentes situaciones a nivel mundial y eso hay que estar muy al pendiente para poder tomar las mejores decisiones, estimado. Así es, estimado. Y pues bueno, de esta forma llegamos a la parte final del programa, estimado Rodrigo. Platícanos dónde te pueden encontrar en redes sociales. Claro, estimado, estoy en Facebook e Instagram
como @Rodrigo Ortiz Consultor. Ahí me pueden encontrar, estimado. Excelente, estimado. Pues bueno, nos escuchamos la próxima semana aquí en Encuentro de Negocios a través de Radio Nicolaita. Muchas gracias, estimado. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final del programa. Le agradezco que haya estado con nosotros. Nos escuchamos el próximo martes aquí en Radio Nicolaita y a través de nuestro podcast. Yo soy Brian Ramírez y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.